a tu alrededor. Mira las mañanas de zorzales y calandrias, se matiza el verde con el viento, las topadas. Un amanecer en Entre Ríos que te hará soñar. Qué bello es este lugar. Muchos casos, ventilador y soluciona todo, ¿no? Bueno, Héctor, tenemos una nota en el día de hoy. Así es, José, asistimos a esta convocatoria que estábamos hablando hace unos minutos. El licenciado y doctor en Psicología Social Julio César Lavaqué asistió acá a la ciudad de Paraná, convocado por la Junta Diocesana de Educación Católica, para tener un encuentro con rectores, con asesores pedagógicos, con docentes de las escuelas de la ciudad de Paraná, para conversar y reflexionar sobre un tema que nos atraviesa como sociedad, que es la autoridad del adulto. ¿Cómo estamos en relación a la autoridad del adulto? Este doctor, Julio César Lavaqué, que es muy conocido en esta temática, él mismo cuenta, ¿no?, que en uno de sus libros él intenta hablar sobre la ley y colocarle un título al libro en cuestión de la ley, y la misma editorial le transforma el libro porque al hablar de autoridad y de ley se iban a vender pocos libros. ¿Qué dice este autor en cuanto a recuperar esta herramienta importante para los adultos? Vuelvo a repetir, no solamente para la docencia. Y esto es lo que... En alguna forma, si se habla de recuperar la autoridad y si se habla de un país al margen de la ley, es porque se nos ha perdido algo que es importante para el funcionamiento social. Y si se nos ha perdido, sería bueno tratar de averiguar en qué meollos de la historia concreta de las últimas décadas se ha perdido esta experiencia de la autoridad. Vamos a hacer un breve recorrido para aportar algunos elementos nada más. No pretendo de ninguna manera ser exhaustivo con esta reflexión. Pero vamos a comenzar diciendo que la pérdida de la autoridad es la queja creciente de los padres. La vez pasada llega una mamá, se sienta, yo atiendo cara a cara en el consultorio, y me dice con una sencillez total que se traslucía en las lágrimas: ¿por qué nos han cambiado el mundo? Cuando yo era adolescente podía entenderme con mis padres, aunque yo tenía mis rebeldías, tenía mi modo de pensar que se iba emancipando de lo que había aprendido, pero había un modo en que podíamos dialogar en algún momento con mis padres. Hoy a mi hijo de 16 años no puedo entenderlo. ¿Por qué nos han cambiado el mundo? Pero esta queja de los padres es hoy habitual, salvo aquellos padres que ni siquiera se dan cuenta del problema que tienen. Pero junto con la queja de los padres, vamos a mencionar la queja creciente de los docentes. Hoy en día, los que más recibo de esta problemática de la ausencia de respeto por la autoridad son los docentes. ¿Por qué? Y porque seguramente en los colegios, donde se agrupan 300, 400 o 2000 alumnos, la cantidad de chicos genera un clima mucho más fuerte de esto que es la ausencia de autoridad, respeto por la autoridad. Los docentes han captado antes que los padres el problema que estamos viviendo de vaciamiento de autoridad. Pero vale mencionar a los dos ambientes, la queja de los padres y la queja de los docentes. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo ha pasado este fenómeno de la desvirtuación del principio de autoridad? Hemos confundido espontaneidad con autenticidad. Y en nombre de la espontaneidad, convertida en autenticidad, hemos desvirtuado el sentido de la autoridad como uno de los factores yo considero fundamentales. La espontaneidad es común con los animales, porque es obrar de acuerdo simplemente al instinto, en el caso del hombre, a la pulsión sin regulación racional. La espontaneidad es eso, nada más, la tenemos en común con los animales. La autenticidad, que se ha confundido con espontaneidad, y se dice, y uno lo escucha por los medios en forma habitual, yo soy auténtico, lo digo en chiste. Yo reconozco que los psicoterapeutas a veces, en alguna medida, vivimos de este principio.
Llega la pareja y dicen, yo soy auténtica o yo soy auténtico, yo digo y hago todo lo que siento, como lo siento y cuando lo siento. Y bueno, y ahí viene el conflicto, porque no hay forma de integrar conductas que se rigen por este principio. Una cosa es la espontaneidad y otra cosa esencialmente distinta, aunque tenga algo de parecido, pero no es idéntico, repito, es la autenticidad. Ser auténtico es obrar de acuerdo a una condición o naturaleza, respeto los puntos de vista, condición o naturaleza que marca un modo necesario de obrar. La autenticidad en el ser humano pasa por la capacidad racional de integrar las conductas de un modo que respete los valores que son esenciales para la vida propiamente humana. La espontaneidad es la que tenemos en común con los animales. La urgencia de huir del autoritarismo, y acá vamos entrando en uno de los temas espinosos. Es verdad que venimos de épocas en que, con predominancia de un criterio de que el hombre estaba destinado a la dependencia y a la obediencia, se abusó de eso y se llegó al autoritarismo. Pero para huir del autoritarismo nos pasamos, como es normal en la experiencia humana, a la posición pendular. Para huir del autoritarismo caímos en el permisivismo, que es tan nocivo o más que el autoritarismo. ¿Y por qué digo esta observación? Porque el autoritarismo tiene de malo, desde el punto de vista psicopedagógico y social, que recarga de estructuras a la persona, impidiendo el desarrollo normal de su espacio de libertad y de identidad. Pero la permisividad genera otro problema en la personalidad del ser que está en educación. Genera la carencia de límites y la carencia de estructuras, que es lo que más asemeja a un ser humano al límite de la psicosis. Toda psicosis propiamente tal, lo que tiene de particular es que se borra el límite entre la fantasía y la realidad. Entonces ya no sabe dónde moverse, se le ha perdido el piso, no tiene dónde apoyar sólidamente sus pies porque no sabe dónde empieza la realidad y dónde termina la fantasía. Cuando un chico va creciendo en un ambiente donde no hay límites porque todo es permisividad, donde no hay autoridad porque todo es permisividad, tiene una estructura tan amorfa que lo aproxima a la carencia de recursos para autogobernarse, precisamente porque no diferencia con claridad dónde termina la realidad y dónde empieza la fantasía de su deseo. Yo nunca les digo que no a mis hijos porque no quiero que sufran la angustia del no. No quiero que sufran la angustia del no. Es parte de la filosofía con que hoy estamos destruyendo el principio de autoridad. ¿Cuál es la etimología de la palabra autoridad? Viene de autor, del latín. El autor de tiene autoridad sobre aquello que realiza, es el que lo ha llevado a ser una realidad posible, concreta. El autor de un cuadro, el autor de un libro, el autor de una vida. El autor tiene un poder sobre la obra que ha realizado porque es el que la ha realizado. De la palabra autor viene el verbo latino también augere, que significa hacer crecer. El autor es el que tiene la capacidad de hacer crecer la obra para que llegue a plenitud. De modo que la palabra autoridad ya nos pone ante una realidad que implica el ejercicio de un poder que logre que se cumpla una meta de crecimiento de todos aquellos que pertenecen al grupo al cual tiene deber de servir esa persona a la que se ha investido de autoridad. Para cantarle al lugar que llevo en mi corazón, no hay que mirar más allá, búscalo a tu alrededor. Orina las mañanas.